El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Al hablar de adicciones nos imaginamos que solamente es a las sustancias o tal vez al alcohol, al tabaco. Sin embargo, existe la adicción al azúcar, la adicción a las grasas, al sodio, entre otras. De esto se va a tratar este programa, los investigadores médicos a las adicciones. Así que quédese con nosotros porque está bastante interesante, mucha información por conocer y por supuesto los consejos de los expertos. Iniciamos. Hoy en Los Investigadores Médicos hablamos sobre las adicciones, el proceso adictivo y los tipos de adicciones. Conocemos el aspecto genético y hereditario de las adicciones. ¿Sabía usted que la comida también puede crear adicción? Descubramos cómo se desarrolla. Ahondamos en el proceso biológico y psicológico de la adicción a la comida. Y tocamos el abordaje integral para este proceso y cómo nos ayuda medicina biomolecular. Damos inicio al programa de hoy. Gracias por sintonizar Los Investigadores Médicos. Como siempre, cada programa pues tratamos la manera de llevarle a usted información completa porque realmente son temas bastante largos, pero resumimos lo más importante y con los consejos de los expertos, pues enhorabuena, siempre son oportunos. En este primer bloque le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Gabriela Morales, ella es psicóloga, y el doctor Jacobo Aguilar me ayudará a pues hablar acerca de este tema que son las adicciones. ¿Qué son las adicciones, doctor? Las adicciones es un problema serio porque cualquiera que piense en adicciones lo relaciona inmediatamente con drogas, alcohol, ¿verdad? Pero estar adicto es estar esclavo de. Y los esclavos no tienen opción. Se pueden escapar, pero cuesta mucho. Mi maestro decía que uno se debería de imaginar a un esclavo en un galeón, con cadenas en los pies, con cadenas en las manos, y remando y sin comer para que estén con la única fuerza que tiene para remar, pero no para escapar. Además, si se escapan del galeón, se caen en el agua. Entonces, la adicción es una conducta, es una manera de ser autodestructiva. Yo me la genero, la persona se la genera, aunque tenga otras causas. Una conducta autodestructiva que solo pretende, aliviar un vacío, una angustia existencial a través del uso de una sustancia, de una relación o de la adquisición de un modo de vida, y que tiene características muy definidas. Son obsesivas, no se quitan de aquí, sobre todo si ya se está activo. Son compulsivas, el hecho físico se repite. Se hacen a pesar de las consecuencias adversas. Me quemé, pero tal vez esta vez no. Tienen negación, y eso es un problema muy serio. La negación consiste precisamente en eso, en un autoengaño. Yo no fui, yo no soy, yo no uso. Y por eso es que es tan delicado entrarle a todo esto. Conducta autodestructiva que pretende llenar un vacío a través del uso de una relación y que tiene características como las que definimos. Por eso es tan importante llevar a cabo un programa como este, porque no solo vamos a hablar de sustancias, sino de comida, de diario vivir, de relaciones. Así es, y entonces también ahí se involucra el papel de la psicología, las emociones, los pensamientos. Siempre es un gusto tenerla con nosotros, licenciada. ¿Cómo está? Gracias, muy amable. Bien. ¿Cómo es la relación de la personalidad con las adicciones? ¿Tiene relación? Empecemos por definir personalidad. Personalidad es una estructura psíquica que de alguna manera determina la persona que nosotros somos y está formada a creencia muy distinta de lo que generalmente a veces se escucha, ¿verdad? Que la personalidad es algo que se trae, la personalidad se forma a través de los modelos en casa, de las personas que nos crían, que tienen influencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Tiene que ver también como con conductas aprendidas, tiene que ver con la parte del temperamento. Habemos personas que probablemente digamos que podemos tener más capacidad de regular, otras que no tenemos capacidad de regular, otras que somos capaces de regular unas áreas y otras no. Y todos estos componentes forman la personalidad de alguien.
Definitivamente sí, hay una personalidad que es considerada adictiva. Es básicamente como la característica, diría yo, principal de esta personalidad es intenso, ¿sí? Cuando nuestra intensidad no es manejada de manera adecuada, ocurre el desborde. Y en el desborde, muy probablemente, el casamiento con cualquier tipo de adicción. Esa es una de las características. La otra, importante a considerar, pueden ser sí, la tendencia a la obsesión, la tendencia a la compulsión, ¿verdad? La obsesión es el pensamiento, la compulsión es la acción, el no poder parar, ¿verdad? Y todo esto yo regreso a decir que está determinado por la incapacidad de regular emociones y pensamientos y conductas. ¿Qué significa entonces tener una personalidad adictiva y si existe alguna personalidad más vulnerable a este tipo de problemas, licenciada? Yo diría que tener una personalidad adictiva entonces es como de alguna forma reconocernos incapaces de parar ciertas conductas, ¿verdad? De tener la sensación de que nunca nada es suficiente, de manejar en desborde las emociones, los pensamientos, las acciones, la vida en general, ¿verdad? No somos capaces, digamos, de estar bien con 10, queremos 100. Llegamos a 100, queremos 150. Llegamos a 150 y entonces queremos 200, digamos, ¿verdad? O sea, es esa tendencia a nunca nada es suficiente, es como un barril sin fondo. Y yo diría que sí hay predisposición en las personalidades. Lo que quiero decir con esto es que la predisposición se forma, es como la fórmula de una caja fuerte, digamos, ¿verdad? En términos de sí, la tendencia mía o mi naturaleza es intensa y no hay modelos que me ayudan a regular, probablemente voy a entrar en desborde. Si yo soy hiperactivo mentalmente y no encuentro una manera de que mi mente y mi cuerpo entren en un espacio de regulación, voy a tender a buscar cosas que me calmen, ¿verdad? Entonces yo diría que la mejor definición que yo puedo dar es desborde, intensidad mal manejada, falta de regulación, hiperactividad. Puede ser mental y puede ser física. Impulsividad es otra de las características. Y para mí, la impulsividad bien manejada puede tener características maravillosas de crecimiento en un ser humano. El problema es cuando la impulsividad es vista como una característica negativa en la personalidad de un ser humano y lejos de que la persona pueda tener la ayuda necesaria para que esa impulsividad vaya a su favor, se va en su contra. Porque entonces no hay, digamos, como la conexión entre causa y efecto. Buscarle el lado positivo a esa impulsividad, ¿verdad? Bueno, y sabemos bien que, doctor, usted ha estudiado acerca de esto de las adicciones y tiene pues ya mayor experiencia en todo esto y quisiéramos que nos dijera si existen tipos diferentes de adicciones. Probablemente sí. Fíjate que hace muchísimo tiempo, pues siempre a mí me interesó la conducta. Uno de los afanes era hacer psiquiatría, pero la cambiamos por medicina. Pero tuvimos la oportunidad de hacer adicciones y fue muy interesante porque parte del entrenamiento era estar precisamente en campos donde había gente adicta. Y todos nosotros también tenemos nuestra propia historia personal respecto a aspectos en nuestra vida que tuvimos en algún momento que modificar. Sí hay diferentes tipos y para no ponerla con una nomenclatura muy dificultosa, las hay a sustancias, ¿verdad? Y entre esa está principalmente la relación a tabaco y alcohol. El tabaco es complicado, hay que entenderlo bien y es públicamente aceptado a pesar de que ahora ya hay letreros donde dice áreas libres de tabaco, pero causa una mortandad tremenda y también es un problema mental, psíquico, porque es hacer una cosa a pesar de la información que tengo de que es mala. El alcohol es terrible, yo creo que el alcohol es una de las adicciones más severas que hay por el número de problemas que causa. Fíjate que causa más mortandad que los accidentes de tránsito y que los problemas de agresiones físicas. Y sin embargo, él mismo es el causante de una gran cantidad de problemas de agresiones familiares, de agresiones en hogares. Los hay adicciones a procesos que la licenciada va a ampliar respecto a eso. Las hay relaciones a comida, a sexo, a juego. En estos lugares de tratamiento de adicciones, en Florida específicamente, y después en Guatemala también participo grandemente ahí con grupos, es asombroso. Por ejemplo, ver tú a un adicto al juego, cómo perdió su casa, su hogar, su carro,
por creer que la próxima vez se iba a poder ganar. Uno de los problemas principales, Claudia, es que hay adicciones como las que vamos a tratar hoy a sustancias como tabaco, alcohol, que menoscaban la salud, y a comida que podría parecer que no es tan grave porque no me altera aparentemente mi conducta, y hoy en día sabemos que sí. Así es que yo diría que esos son tipos de adicción dependiendo del objeto que es parte del uso. Es un proceso, ¿verdad? Un proceso adictivo, y quisiéramos entender un poco cómo evoluciona este proceso, doctor. Es asombroso porque fíjate que hablábamos hoy que tiene un componente psicobiosocial. La persona quiere inducirse un cambio. Quiere inducirse un cambio porque de alguna manera no se siente bien y quiere probar. Luego viene un aspecto biológico que es complicado, porque eso significa que lo que yo voy a usar, comida, relación, bebida, tabaco, llega al cerebro. Y algunos de esos se quedan actuando como neurotransmisores. Así como funciona la dopamina, así como funciona la adrenalina, así como yo tengo latido cardíaco, hay neurotransmisores que responden específicamente a la adicción. Entonces el problema, Claudia, es que cuando la persona está frente a una situación, hay un disparo y hay una gana, pero no una gana esotérica y venida del espacio, sino una gana generada por el cerebro. Y si la persona no está preparada y dice, voy a probar uno, hagamos de caso que alcohol, y lo prueba, el neurotransmisor le dice y otro, y casi se vuelve incapaz de parar. Y luego, pues, ni modo, tiene una manifestación social, hay complicaciones personales, laborales, de salud, familiares, sociales, accidentes. Ese es el proceso, algo psicológico, biológico, y que tiene una manifestación social y que hace que la gente vaya deteriorando su posibilidad de desarrollo. ¿Y este proceso se podría comparar o se podría convertir en un como círculo vicioso? Sí, yo creo que sí, Claudia. Si tú podés, digamos, ahorita recordar, o si sabes o conoces gente que entra en esos círculos, ¿verdad? Periodos de aparente recuperación que, si no son tratados, son más bien periodos de abstinencia. Igual como lo que pasa con la comida. Me siento bien durante un tiempo, pero no hice trabajo. Y todos los desencadenantes o los disparadores de esa conducta están ahí preparados. Llega un momento en que estar abstemio no es suficiente. Entonces el disparador viene como un elemento de estímulo, y la gratificación inmediata es: qué rico, me alivié de esta tensión tan grande que tenía, que no aprendí a manejarla en mi periodo de abstinencia. Ahora ambos nos podrían decir cómo podemos evitar caer en este proceso de adicciones que nos estaba explicando muy bien el doctor. Alguien por ahí me dijo a mí que el proceso adictivo es como cuando uno tira una piedra al aire y pretende agarrarla. Parar los procesos adictivos es muy difícil. Yo lo que creo es que podemos educarnos, sabemos que la adicción es una enfermedad, que de alguna manera tiene componentes hereditarios importantes a considerar. Sabemos que las personas que tenemos familia con cualquier tipo de adicción somos más propensos a generar adicción nosotros, y probablemente hay un estudio que a mí me encanta, que lo desarrolla alguien que es un experto en adicciones, y dice que él cree que el 40% hoy por hoy es la genética y el 60% el ambiente. Entonces, si vamos a hablar de prevención, yo diría educación, conciencia, la revelación de los secretos familiares alrededor de lo que la adicción ha costado, digamos, ¿verdad? Y lo que la adicción verdaderamente implica en la vida de un ser humano, porque no solo es la pérdida de la salud física, la pérdida de la salud emocional, el impacto social, sino que verdaderamente es la pérdida del espíritu, ¿verdad? Son personas que están muertas en vida realmente. Entonces, yo le apuesto mucho a la educación, a lenguaje de sentimientos, ¿verdad? El adicto es alguien que se escapa de su vulnerabilidad de forma constante. Está definida en uno de mis libros favoritos como la enfermedad del escape. ¿Y de qué me escapo?, pregunta alguien por ahí, y la respuesta de esta autora es: te escapas de lo que te duele. Entonces, si nosotros emocionalmente nos entrenamos en aprender a procesar las cosas difíciles, no necesitamos cosas externas que modifiquen cómo me siento adentro, ¿verdad? Entonces, tal vez la prevención, a mi juicio, va de la mano con educación, con conciencia,
con la revelación de los secretos y probablemente importantísimo como el espacio de aprender a ser seres emocionales sin temor a hacerlo. Muchas gracias, licenciada. Sí, ahí viene Claudia y Gaby enfatizar en lo que dice la licenciada Morales. En efecto, yo creo que consiste en aceptar. Cuando se acepta una condición, esa condición deja de molestar porque ya la aceptaste. Ya luego se tendrá que ver qué se hace con eso. La línea familiar donde hay alcoholismo o dependencia a comida o a drogas, cualquiera es, poderlas hablar, quitándole la parte que tiene que ver con el tabú, con la parte de la moralidad o del moralismo. Obviamente, el adicto comete cosas que son de alguna manera cuestionables, pero es en sí porque tiene una enfermedad. Cuando la enfermedad no está activa, usualmente las personas que tienen procesos adictivos pasan por periodos o por situaciones en las que actúan con normalidad y con bienestar, digámoslo así. Yo creo que tenemos que atender que si algo que hacemos nos está haciendo tener consecuencias adversas y que al iniciar a hacerlo perdemos el control y que buscamos eso como una manera de escape y no lo obtenemos porque no se obtienen esos escapes, entonces debemos hacer un alto. Tenemos que consultar y hay algo que se llama intervención. Los ayudadores a la par sufren mucho. Hay una coadicción o codependencia y es la persona que está a la par del adicto queriendo que pare y él deja de vivir su propia vida. Tenemos que atender y tenemos que ayudar sin perder tampoco nuestro propio desarrollo. Creo yo que de nuevo hay que hacer consultas y esta parte que le estamos informando quiere decir que no tiene que ser necesariamente una droga o alcohol. Puede ser comida, puede ser relaciones, las que las tengan en una situación adictiva con las características que acabamos de mencionar. Bueno, bastante interesante lo que nos comentan aquí los expertos. Y si usted se pregunta allá en casa si existe una tendencia hereditaria, en el siguiente bloque vamos a resolver esa pregunta y muchas más. Este segmento es presentado por Lintox. Las adicciones son enfermedades cerebrales caracterizadas por comportamientos compulsivos, abuso sostenido a pesar de las consecuencias negativas y cambios persistentes en la estructura y función del cerebro. Suelen acarrear altos costos médicos, económicos y sociales. Desde hace algunas décadas en el tratamiento de las adicciones, ya no solo se habla de la desintoxicación de determinadas sustancias. En nuestra sociedad está cada vez más generalizada los tipos de adicciones comportamentales, como al juego, la comida, las nuevas tecnologías, el trabajo. Y con cierto agravante, a menudo resulta menos evidente de reconocer y aceptar, tanto para la propia persona como para sus allegados. Si bien el aspecto social puede frenar en parte la conducta adictiva, en numerosas adicciones ocurre de hecho justamente lo opuesto, sobre todo cuando se trata de las nuevas adicciones. Por ejemplo, trabajar mucho suele estar bien visto, al igual que postear fotos en Instagram, aunque esto implique estar todo el día con el móvil en la mano. Lo mismo ocurre con hacer ejercicio físico sin límite para cultivar el cuerpo, aunque ello conlleve consecuencias negativas como lesionarnos y representa una obsesión en toda la regla. Padres adictos significa hijos adictos. Al regresar vamos a conocer si existe una tendencia hereditaria en las adicciones. No cambie. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.